¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo algunas personas parecen vivir con una suerte constante, como si todo les saliera bien? Mientras tanto, otras, aunque luchan todo el tiempo, no logran salir del apuro. Tal vez tú te sientas así, trabajas duro, intentas hacer todo bien, pero al final del mes parece que nada cambia. Lo que voy a compartir contigo ahora tiene un origen mucho más profundo que la suerte o el esfuerzo. Es una práctica que nació de la fe y que fue vivida por Carlo Acutis, un joven que veía el mundo con los ojos de la eternidad y que creía que nuestra relación con Dios lo transforma todo, incluso nuestra realidad material. No se trata de promesas vacías ni de ilusiones. Es una sabiduría antigua, inspirada en verdaderas enseñanzas cristianas, vivida por quienes pusieron a Dios en primer lugar. Imagina despertar y sentir que tu vida financiera comienza a ordenarse, que esa sensación de peso en el pecho ha sido reemplazada por tranquilidad, que puertas empiezan a abrirse y que aquello que parecía imposible empieza a tener sentido. Esto no es un truco ni magia, es fe aplicada con constancia, con un gesto sencillo que Carlo realizaba todos los días. Esta práctica no va en contra de la fe, no exige sacrificios absurdos ni depende de secretos oscuros. Solo requiere sinceridad. Es algo que cualquier persona puede hacer en casa, con elementos simples y, lo más importante, con el corazón vuelto hacia Dios. Mucha gente ya ha experimentado cambios reales al poner en práctica este gesto espiritual. No es coincidencia. Cuando comienzas a purificar tu interior y a alinear tus actitudes con lo que el cielo espera de ti, los cambios comienzan a manifestarse también por fuera. Hablar de esto puede incomodar a quienes prefieren que las personas sigan dependiendo únicamente del sistema y de las soluciones del mundo. Porque cuando entiendes que la verdadera fuente de prosperidad está en la gracia de Dios y en tu apertura para recibirla, te vuelves libre. Y quien es libre, incomoda. Por eso, si sientes que has llegado al límite, que ya lo has intentado todo y aún así algo parece estancado, entonces presta atención hasta el final. Porque lo que voy a compartir en los próximos pasos puede ser exactamente lo que inicie un giro en tu vida. En 2006, pocos días antes de fallecer, Carlo compartió con su madre una rutina que se empeñaba en mantener incluso en medio del sufrimiento. Era algo sencillo, casi invisible para los ojos apresurados, pero cargado de significado. Él creía que todo en la vida espiritual comienza con pequeñas elecciones cotidianas, y este gesto, repetido con fe, era para él una forma de abrirse a la voluntad de Dios. No era un secreto mágico, sino un acto concreto que conectaba su vida diaria con el cielo. Este gesto no se divulgaba en libros, ni se enseñaba en cursos. Era una práctica discreta que él llamaba reconexión. Y por más simple que parezca, era su manera de decir: Señor, hoy me pongo disponible para lo que tú quieras hacer en mí y a través de mí. La fuerza de este pequeño ritual está en la fe con la que se hace. Carlo decía que la fe era como el Wi-Fi del alma, invisible pero esencial para estar conectado con Dios. Y cuando esa conexión está firme, todo comienza a transformarse, incluso las áreas más difíciles como la vida financiera. Este gesto se volvió aún más valioso al saber que Carlo se lo enseñó a un amigo cercano de la familia, pidiéndole que lo revelara solo cuando las personas estuvieran cansadas de depender únicamente del esfuerzo humano y listas para buscar un cambio interior. Y ese tiempo ha llegado. Vivimos un momento en el que muchas personas están angustiadas, desanimadas y sin esperanza. Por eso, ahora es el momento de traer esta enseñanza a la luz, no como fórmula, sino como una oportunidad para reencontrarnos con el verdadero origen de la prosperidad, Dios. No estás aquí por casualidad. Carlos siempre decía que todos nacen originales, pero muchos mueren como copias. Esto quiere decir que hay un propósito especial en cada persona
y también un camino específico para que ese propósito florezca. La práctica que vamos a revelar es un primer paso en esa dirección, una manera de decir: Señor, acepto vivir lo que tú pensaste para mí. Y cuando esa entrega se hace con sinceridad, el cielo empieza a actuar. Vamos directo a las enseñanzas de Carlo, pero antes, revisa si ya estás suscrito al canal. Los contenidos que vienen profundizarán aún más en este tema y pueden ser exactamente lo que estabas buscando. Mucha gente imagina que el cielo solo se manifiesta en grandes milagros o eventos extraordinarios, pero Carlo Acutis creía lo contrario. Él decía que la verdadera felicidad está en poner a Dios en primer lugar, incluso en las cosas pequeñas. Y fue exactamente eso lo que aprendí cuando descubrí este gesto que Carlo practicaba a diario. Una rutina sencilla, pero hecha con intención y entrega. Fue a través de ella que empecé a notar cambios concretos en mi vida, especialmente en el área financiera, que hasta entonces parecía estancada. En ese tiempo, yo vivía con dificultades reales, cuentas atrasadas, trabajo inestable, ansiedad constante. Hacía lo que podía, pero parecía que nada era suficiente. Fue entonces cuando recordé esa práctica dejada por Carlo y decidí ponerla en acción. Al principio no ocurrió nada espectacular, pero poco a poco empezaron a surgir oportunidades que parecían cerradas. Un dinero que no esperaba llegó a mi cuenta. Un cliente antiguo volvió a solicitar mis servicios. Pequeñas cosas que juntas comenzaron a formar una nueva realidad. Lo más curioso es que no solo fue el aspecto material lo que comenzó a cambiar. Mi paz interior aumentó. Mi confianza, antes debilitada, fue siendo restaurada. Era como si, al hacer ese gesto, también estuviera lavando mis preocupaciones, entregando el control a Dios, como Carlo lo hacía cada día. Y fue entonces cuando me di cuenta, no era solo una práctica externa, sino una manera de transformar mi interior, un ejercicio diario de confianza, entrega y reconexión. Y es por eso que estoy compartiendo esto contigo ahora, porque creo que, al igual que yo, tú también puedes experimentar ese cambio. Carlo no realizaba esta práctica por superstición, sino por la convicción de que Dios actúa cuando le damos espacio. Él decía que, cuanto más recibimos la Eucaristía, más nos parecemos a Jesús, y de la misma manera, cuanto más nos entregamos a Él en el día a día, más se alinea la vida con lo que es bueno, justo y verdadero. Esto incluye también nuestra estabilidad financiera, porque a Dios le importa todo lo que te concierne. Durante mucho tiempo me pregunté por qué algunas personas, aunque fueran buenas y trabajadoras, parecían vivir siempre en la escasez. Mis padres, por ejemplo, trabajaban duro todos los días y aún así vivíamos con dificultades. Recuerdo a mi madre tratando de esconder las lágrimas porque no podía pagar todas las cuentas del mes, y a mi padre, que hablaba poco, pero llevaba en el rostro una expresión de preocupación constante. Fue en ese ambiente que crecí, pensando que luchar para sobrevivir era lo normal. Pero, dentro de mí, había una pregunta que nunca callaba. ¿Por qué algunos prosperan y otros no, incluso haciendo todo bien? Faltaba una pieza en ese rompecabezas, y solo encontré la respuesta años después, cuando entré en contacto con las enseñanzas de Carlo Acutis. A los 15 años, él ya veía con claridad algo que muchos adultos aún no comprenden. Nuestra vida exterior es un reflejo de lo que cultivamos por dentro. Y si hay algo desordenado en nuestro espíritu, eso también se refleja en áreas como la salud, las relaciones e incluso las finanzas. Fue entonces cuando recibí la llamada de un pariente lejano, ya anciano, que conoció a Carlo de cerca. Estaba muy debilitado y quería contarme algo importante antes de partir. Viajé sin saber qué me esperaba. Cuando llegué, encontré a un hombre frágil, pero con un brillo en los ojos, y con voz baja me dijo que había convivido con Carlo y aprendido directamente de él un ritual simple pero poderoso que ayudaba a alinear la vida con el propósito de Dios. Y agregó que Carlo solo compartía eso con personas que él sentía que estaban listas para confiar de verdad. Ese día, escuché atentamente todo lo que él explicó. Era algo tan simple que me sonaba hasta inocente, pero me prometí a mí mismo que lo pondría en práctica, y eso fue lo que hice. Al volver a casa, comencé a aplicar el ritual exactamente como me fue enseñado, y lo más increíble fue darme cuenta de que, incluso sin entender todo, algo dentro de mí empezó a
cambiar. En los primeros días, confieso que todo me parecía demasiado simbólico. Yo crecí creyendo que las cosas solo cambiaban con esfuerzo, con trabajo duro y sudor en la frente. La idea de que un simple gesto espiritual pudiera tener impacto en algo tan concreto como mi vida financiera me parecía fantasiosa. Pero Carlo Acutis solía decir que la verdadera revolución ocurre en el corazón de quien se abre a Dios. Y eso fue exactamente lo que me pasó. Comencé a practicar el ritual como lo había aprendido, incluso sin entenderlo todo. Me lavaba las manos en silencio, con sal, agua pura y ramas de romero, repitiendo una oración en la que entregaba a Dios no solo mis miedos, sino también mi deseo de crecer. Cada día, ese momento se volvía más importante para mí. No era solo un acto exterior, era como si fuera una conversación con Dios, una pausa en medio del caos para recordar quién era yo y de dónde venía mi esperanza. Fue entonces cuando los cambios empezaron a aparecer. Al principio fueron cosas pequeñas. Un amigo que me debía dinero desde hacía años me buscó para saldar la deuda. Una invitación de última hora para un trabajo que ni esperaba. Una cancelación que, en otro momento, me habría desesperado, pero que dio lugar a algo mejor poco después. Pero no era solo eso. Yo estaba cambiando por dentro. El miedo que antes me paralizaba fue siendo reemplazado por confianza. La ansiedad perdió fuerza. Me sentía más centrado, más consciente de las decisiones que tomaba. Carlo tenía una frase que nunca olvidé: la Eucaristía es mi autopista al cielo. Para él, estar unido a Dios era más importante que cualquier éxito en el mundo. Y eso fue lo que más me tocó profundamente. Entendí que la prosperidad que él predicaba no se trataba solo de dinero, sino de plenitud. Y curiosamente, cuando empecé a enfocarme más en mi interior, fue el exterior lo que comenzó a transformarse. En menos de 6 meses, logré salir de las deudas, ayudar a mis padres, invertir en un proyecto que llevaba años en el papel. Vi suceder cosas que jamás habría imaginado. Y sobre todo, empecé a experimentar una ligereza espiritual que me hacía despertar con gratitud y no con desesperación. El ritual, ahora, ya no era solo un gesto aprendido, era parte de mí. Era un momento de reconexión con Dios, con mis sueños y con la paz que siempre había buscado. Por eso, te digo, no subestimes los pequeños comienzos. Fue a través de un gesto simple, inspirado por un joven de 15 años apasionado por Jesús, que mi vida ganó un nuevo sentido. La fe no necesita ser complicada para ser transformadora. Carlo lo mostró al mundo y ahora, tal vez, te lo esté mostrando a ti también. ¿Ya conocías este gesto de fe inspirado por Carlo? Deja en los comentarios la palabra abundancia si estás listo para recibir este conocimiento sagrado. Esa palabra es una declaración de intención al universo de que estás abierto a recibir prosperidad en tu vida. Mucha gente me pregunta qué tiene de especial este ritual, por qué es tan poderoso, y la respuesta, en realidad, está en la profundidad de lo que parece simple. Carlo Acutis tenía el don de percibir lo sagrado en las pequeñas cosas. Veía lo extraordinario en aquello que todos ignoraban. Era así con la misa diaria, con la confesión frecuente, con el rezo del rosario y con ese gesto de fe silencioso que hacía apenas al despertar. Era como si dijera: Señor, purifica mis manos, limpia mi mente y prepara mi corazón para lo que el cielo quiera realizar hoy. La sabiduría de este ritual reside en 3 elementos muy simbólicos: el agua pura, que representa la vida y la fluidez; la sal gruesa, que desde los tiempos bíblicos es símbolo de protección y alianza con Dios; y el romero, que Carlo usaba como señal de renovación, claridad y bendición. El aroma del romero, por cierto, siempre tuvo un significado especial para él. Según el testimonio de una amiga de la familia, Carlo decía que el romero traía una sensación de mente limpia y alma despierta, y por eso siempre lo usaba cuando quería concentrarse mejor en los estudios o rezar con más atención. El ritual se hacía justo por la mañana. En un lugar tranquilo y limpio, Carlo preparaba un cuenco de vidrio con agua filtrada. Añadía 3 cucharadas de sal gruesa y revolvía con la mano derecha en movimientos circulares, siempre en sentido horario, haciéndolo 7 veces. Luego, sumergía 3 ramas de romero en el agua, cada una con una
intención clara. La primera, por protección y sustento. La segunda, por crecimiento espiritual y material. Y la tercera, por generosidad y capacidad de ayudar al prójimo. Todo esto se hacía en silencio, con concentración y una oración simple, pero sincera. Después, sumergía las manos lentamente en la mezcla. No había prisa. Mientras se lavaba las manos, Carlo rezaba con fe. Señor, purifica mis manos para que puedan recibir las gracias que has preparado para mí. Que todo miedo, escasez o limitación se disuelva ahora. Que esté abierto a ser instrumento de tu amor y de tu abundancia. No se trataba solo de dinero, se trataba de propósito, sentido, comunión con lo divino. El detalle más llamativo era el final. Nunca se secaba las manos con una toalla. Dejaba que se secaran naturalmente, al aire. Esto formaba parte del simbolismo. Era como permitir que el cielo sellara esa entrega, sin prisa, sin interrupciones. Y mientras las manos se secaban, permanecía en silencio, con los ojos cerrados, con las palmas hacia arriba, como quien espera recibir algo desde lo alto. Ese gesto diario, hecho con intención y fe, se convirtió en una especie de oración corporal. Era físico, espiritual y emocional al mismo tiempo, y poco a poco percibí que creaba un espacio nuevo dentro de nosotros, un espacio donde Dios puede actuar, donde la gracia puede fluir y donde la vida comienza a alinearse con lo que realmente tiene valor. Mucha gente me pregunta si es necesario creer de forma absoluta para que el ritual funcione. Y la respuesta es simple. No se trata de magia, sino de fe puesta en práctica con sinceridad. Carlo Acutis decía que la fe es como un GPS. Aunque te equivoques de camino, te redirige si sigues escuchando. Y eso es exactamente lo que hace este gesto. No exige perfección, exige apertura. Y cuando hay apertura, Dios se mueve. Con el tiempo, comprendí que el poder del ritual no estaba solo en los elementos, agua, sal y romero, sino en lo que despertaba dentro de mí. Era como si, cada mañana, estuviera declarando con mi cuerpo y mi alma, estoy listo para vivir según el plan de Dios. Esa repetición diaria me trajo disciplina, claridad y sobre todo, paz. Porque cuando comienzas el día entregando tus manos a Dios, todo lo que tocas después lleva un poco de esa gracia. Carlo lo sabía, no era un chico común. A pesar de su juventud, entendía que la verdadera riqueza está en la intimidad con Dios. Y eso es lo que representa este ritual, un momento de intimidad entre tú y el Creador, un instante en el que se entregan las preocupaciones, los bloqueos empiezan a caer y una nueva forma de vivir comienza a construirse. No se trata solo de lavar las manos, se trata de limpiar las memorias, los miedos, las repeticiones que nos impiden prosperar. Después de adoptar esta práctica, comencé a escuchar otros testimonios, personas que estaban endeudadas y, tras algunos días de oración y práctica, encontraron soluciones inesperadas. Gente que durante años no lograba estabilidad financiera y que empezó a recibir propuestas, oportunidades e incluso reconciliaciones familiares. Esto no es coincidencia, es transformación espiritual que se refleja en la vida concreta. Y hay un detalle importante que aprendí con Carlo, el destino del agua usada en el ritual. Él decía que ya había cumplido un papel espiritual y por eso no debía desecharse de cualquier forma. Nada de tirarla por el desagüe o el inodoro. Lo correcto es devolver esa agua a la tierra, en un jardín, en macetas, en suelo fértil. Es un símbolo de que lo que ha sido purificado puede ahora florecer en algo nuevo. Y las ramas de romero también deben ser devueltas a la naturaleza con respeto, como ofrenda de gratitud. Al adoptar este hábito con constancia, me di cuenta de que ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de equilibrio, de vivir sin miedo al mañana, de estar disponible para lo que Dios quería hacer a través de mi vida. Y fue justamente cuando dejé de enfocarme únicamente en la escasez que la abundancia empezó a llegar, muchas veces por caminos que jamás habría previsto. ¿Y tú? ¿Estás listo para abrazar este camino de fe con Carlo Acutis? Pero antes, parece que aún no has dejado tu me gusta en este video. Eso ayuda a que YouTube lleve este mensaje de transformación a más personas que también lo están necesitando. Así que deja ya tu like y sigamos juntos. Lo que viene a continuación
puede abrir aún más tus caminos. Es importante entender que el ritual de Carlo Acutis no actúa solo en el plano espiritual, sino también en el lugar más sensible y silencioso de nuestra vida, el subconsciente. Mucha gente reza, trabaja y hace lo que puede, pero sigue sintiéndose bloqueada por dentro. Esto sucede porque crecimos escuchando ideas distorsionadas sobre el dinero y sobre lo que significa prosperar. Frases como "el dinero es la raíz de todos los males", "los ricos no entran al cielo" o "nací pobre, moriré pobre", terminan enraizándose en nosotros e influyendo en todas nuestras decisiones. Carlo tenía plena conciencia de eso. Él decía que no podemos poner nuestra confianza en las cosas equivocadas, porque entonces perdemos la dirección de nuestra vida. El ritual de las manos que él practicaba no era una actuación, sino un acto profundo de purificación interior. Cuando sumergimos las manos en agua con sal gruesa y romero, estamos reconectando con nuestro valor delante de Dios. Estamos diciendo: ya no acepto vivir con miedo, abro mis manos para acoger la gracia. El romero, en este proceso, representa la claridad, el renacimiento, la fuerza de quien elige comenzar de nuevo con fe y coraje. El aroma del romero sube como un recordatorio: Dios está presente, incluso cuando todo parece confuso. Muchos que comenzaron a practicar el ritual relataron cambios no solo en el bolsillo, sino en la mente. Un alivio, como si se hubiera quitado un peso invisible. Empezaron a ver soluciones donde antes solo veían problemas. Volvieron a soñar, a organizarse, a tomar decisiones con sabiduría. Carlo creía en eso, que la fe nos hace ver con los ojos de Dios. Y cuando cambiamos por dentro, todo a nuestro alrededor también cambia. Este ritual transformó la vida de miles de personas, y no solo en el sentido financiero. Trajo reconciliación, claridad mental, paz espiritual y, sobre todo, una nueva forma de ver el mundo. La diferencia está en cómo nos posicionamos ante Dios. Carlo Acutis siempre decía que la santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer lo ordinario con un amor extraordinario. Y este gesto simple, hecho con fe, es exactamente eso, un acto común con poder espiritual extraordinario. Conocí la historia de doña Celia, una señora viuda, sencilla, que vive en el interior de Minas Gerais. Después de la muerte de su esposo, se hundió en deudas. Vivía de la pensión y de pequeños trabajos de costura, pero aún así no podía pagar todo. Era una mujer de fe, pero el cansancio de la vida le fue quitando incluso la esperanza. Un día, por casualidad, o mejor dicho, por providencia, vio un video que hablaba de este ritual inspirado por Carlo Acutis. Ella cuenta que no entendió muy bien la lógica de la práctica, pero algo en su corazón le dijo: confía, no se trata de entender, se trata de creer. Entonces, con sencillez, separó un poco de sal gruesa de la cocina, agua filtrada y 3 ramas de romero de su jardín. Preparó todo en silencio e hizo la oración con sinceridad. El primer día no pasó nada, el segundo tampoco, pero el tercero, su nieta, con quien no hablaba desde hacía años, apareció en su casa pidiendo perdón. El cuarto día, un vecino con el que casi no hablaba se ofreció a ayudarla con las cuentas atrasadas. El quinto día, la llamaron para coser para una tienda del pueblo, lo que le garantizó un ingreso fijo. No ganó la lotería, pero, como ella misma dice, gané el valor de seguir viviendo con fe. Otro testimonio que me marcó fue el de Marcos, un pequeño emprendedor que estaba a punto de cerrar su negocio de bocadillos. Las cuentas estaban atrasadas, los pedidos habían disminuido y ya no podía pagar a sus empleados. Desesperado, recordó un antiguo consejo que había recibido: cuando todo esté confuso, empieza por lo espiritual. Fue entonces cuando decidió hacer el ritual de Carlo. Durante 7 días consecutivos, antes de abrir su negocio, se lavaba las manos con la mezcla de sal, agua y romero. Al principio le pareció extraño, casi automático, pero a partir del cuarto día empezó a notar algo diferente en su interior. Relata que su mente se volvió más ligera, regresaron las ideas y con ello vino la creatividad. Fue en esa claridad que surgió una idea simple:
crear un combo solidario, donde cada cliente pudiera pagar un bocadillo adicional para ser donado. La propuesta se volvió viral en el barrio y atrajo no solo ventas, sino también visibilidad. En menos de 2 semanas, el movimiento se duplicó. No fue suerte, dijo. Fue como si me hubieran quitado una venda de los ojos. Fue el romero, la oración y la fe. Empecé a actuar diferente porque volví a creer. Estas historias no son casos aislados, son ejemplos reales de personas que hicieron lo simple con fe y recogieron frutos profundos. Carlo nos enseña justamente eso, que la vida con Dios no se trata solo de rezar, sino de dejarse transformar. Cuando nos lavamos las manos con esa intención, no estamos solo limpiando lo físico, sino preparando nuestro interior para recibir lo que el cielo ya ha reservado para nosotros. El ritual, más que una costumbre, es un gesto de apertura, y quien se abre con humildad siempre recibe. Ahora que conoces este gesto tan simple, pero tan lleno de significado, tal vez te estés preguntando, ¿qué cambiará realmente si empiezo a practicarlo? Y la respuesta es, todo lo que esté listo para cambiar dentro de ti. Carlo Acutis nunca prometió milagros instantáneos ni fórmulas mágicas. Lo que él vivió y nos enseñó fue un camino de fe real en el que lo ordinario se transforma cuando se entrega a Dios con sinceridad. Si sentiste que este mensaje te habló de alguna manera, quiero proponerte un desafío simple pero poderoso. Declara en los comentarios la frase, mis manos están abiertas para recibir lo que Dios preparó para mí. Este gesto representa tu compromiso espiritual con la transformación que está comenzando. Y al comentar, también ayudas a que este mensaje llegue a más personas que lo están necesitando. ¿Aceptas el desafío? Entonces escríbelo ahora y caminemos juntos en esta fe viva que Carlo Acutis tanto nos enseñó a vivir. Este ritual no se trata solo de atraer bendiciones o abrir caminos financieros. Se trata de liberar el corazón del miedo, de la ansiedad, de la culpa. Se trata de abrir espacio para que la presencia divina actúe donde antes solo había desesperación. Al lavar las manos con sal, agua y romero, estás haciendo más que un gesto simbólico. Estás diciendo con tu cuerpo y tu alma, Señor, confío, estoy listo para recibir. Carlos sabía que ese tipo de entrega lo cambia todo. Imagina despertar y ya no sentir ese peso en el pecho al mirar las cuentas. Visualízate tomando decisiones con paz, planeando tu futuro con ligereza, ayudando a tu familia, realizando sueños que antes parecían demasiado lejanos. Esto no sucede solo porque te lavaste las manos. Sucede porque en ese acto te reencuentras con tu dignidad como hijo de Dios. Y ese reencuentro cambia tu postura ante la vida. Como decía Carlo, la tristeza es mirar hacia uno mismo. La felicidad nace cuando miramos a Dios. Al repetir este gesto con fe y constancia, notarás que tu mente comienza a abrirse. Surgen ideas, aparecen soluciones, empiezas a ver posibilidades que antes parecían invisibles. Esto es fruto del cambio espiritual que comienza a ocurrir cuando se eliminan los escombros del alma, esas creencias, traumas y hábitos que impiden que la prosperidad fluya. Carlo llamaba a eso limpiar el canal de la gracia, porque la abundancia de Dios siempre ha existido. Lo que faltaba era espacio dentro de nosotros para recibirla. Y cuando ese espacio se abre, todo comienza a alinearse. Tus relaciones mejoran, porque ya no vives desde la carencia. Tu salud lo agradece, porque el estrés pierde fuerza. Tu creatividad florece, porque dejas de vivir en modo supervivencia y empiezas a vivir en sintonía con el cielo. Y lo más importante, tu espiritualidad se profundiza, porque ahora ya sabes que Dios está presente en cada pequeño gesto de fe, como ese ritual hecho frente a un cuenco de vidrio, con sal, agua y 3 ramitas de romero. Carlo Acutis no era un sacerdote, no era un teólogo famoso, era un joven común, como tú y como yo, que entendió que la santidad está al alcance de todos y eligió vivir como si el cielo estuviera justo aquí, porque para él lo estaba.
Si estuviera aquí ahora, tal vez diría algo así: no necesitas grandes poderes, solo necesitas abrir el corazón. Y eso es lo que este ritual ofrece: una apertura, una puerta, una reconexión con lo que es más verdadero. Ahora que lo sabes, no te lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que esté necesitando esperanza. Tal vez esta simple práctica sea el soplo que faltaba para reavivar la fe en un corazón cansado. Y recuerda, no se trata solo de atraer cosas buenas, sino de convertirte en alguien dispuesto a vivir lo que Dios siempre soñó para ti. Porque la verdadera abundancia es vivir en la voluntad de Dios. Y cuando te colocas en ese camino, la vida deja de ser lucha y pasa a ser misión.